Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Noticias Televisión Estelar para trasladarle a usted todo lo que aconteció en este viernes a nivel nacional, internacional y deportivo. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, María René. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy es viernes 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña. Hay que hacer mucho por la niñez en nuestro país, pero nos vamos a ir de inmediato con lo que ocurre hoy día. Y es que un trabajador del transporte colectivo perdió la vida luego de sufrir un accidente en plena carretera. Un ayudante de los transportes Marquencita, quien se dirigía al departamento de San Marcos, cayó en la cinta asfáltica. El hecho ocurrió en el kilómetro 158 de la ruta interamericana del municipio de Nahualá. Bomberos municipales y voluntarios fueron alertados sobre este incidente, quienes al llegar vieron a la persona tirada en estado de gravedad, donde lo trasladaron de inmediato a la emergencia del hospital de la cabecera. Nos informan de una persona atropellada en la carretera cinta asfáltico de kilómetro 158. Destacamos la unidad ASU-01 con personal a bordo. Al llegar al punto es afirmativo, ya que es una persona cayó sobre un bus extraurbano que se dirige a San Marcos. El nombre de la persona es Carlos Arturo Bautista Díaz, de 18 años, es ayudante de dicho bus. Ya que lo trasladamos al HN aquí de Sololá con traumatismo. Forma que es de San Marcos, departamento de San Marcos. Y sí, ya llegando al hospital, él ya informó sus datos y es originario de donde es. Pues eso estaba un poco delicado, oficial. Según versiones de los vecinos, que la camioneta iba a una excesiva velocidad y no se percató que el ayudante se encontraba en la parrilla, pero por la velocidad cayó en la cinta asfáltica. El piloto, al ver lo sucedido, se dio a la fuga. Después de varias horas de luchar por su vida, médicos de dicho nosocomio informaron que Carlos Bautista Díaz había fallecido. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. También una mujer falleció y otra quedó herida de gravedad tras un percance vial ocurrido en la ruta Ar-Atlántico en jurisdicción de Izabal. Esta es la información desde el departamento de Izabal. Accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 199 de la ruta al Atlántico, a la altura de la aldea El Rico, Los Amates, Izabal. Dos mujeres que se conducían en una motocicleta fueron arrolladas por un vehículo. Las mujeres fueron identificadas como Consuelo Pérez Ramírez, de 18 años de edad, quien falleció por los fuertes golpes, y Heriberta Castillo Díaz, de 24 años, colisionó con su motocicleta, matrícula 739 FKT. Ella fue trasladada al Hospital Modular de Zacapa. El vehículo color rojo, matrículas particulares 423 GXB, conducido por Josué Randolfo González, fue el vehículo involucrado. El piloto de este quedó en poder de la Policía Nacional Civil para llevarlo al juzgado de la localidad. Las jovencitas son originarias de la aldea La Ceiba, de Los Amates, Izabal, y Josué González, piloto del vehículo, es originario de la ciudad capital. La Policía Nacional Civil tiene el trabajo de deducir responsabilidades y saber quién fue el culpable en este fuerte accidente que deja una jovencita de 18 años fallecida. Desde Izabal, un reporte de Carlos Cruz. Y tenemos información de última hora que se genera en la costa sur, específicamente en Suchitepeques, donde una maestra fue atropellada. Bomberos municipales departamentales del municipio de Sunerito, Suchitepeques, fueron alertados a la entrada a dicho municipio, donde indicaban de que se encontraba una persona atropellada. Al llegar, constataron de que se encontraba una persona de sexo femenino, presentando múltiples golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. La misma se le prestó atención prehospitalaria y fue trasladada a bordo de dicha unidad a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango, donde ella a su ingreso falleció a causa de politraumatismo general. Según reportaron médicos de turno, ya la persona falleció a causa de este politraumatismo. Así también al lugar se hicieron presentes familiares y amigas que acompañaban a la hoy fallecida. Indicaron de que ellas caminaban por la banqueta de la entrada al municipio de Sunerito cuando un camión las pasó atropellando. Gracias a Dios que las demás que acompañaban se hicieron a un lado de inmediato, mientras que ella ya no pudo hacerse a un lado cuando el camión la pasó arrollando. Es un camión
que según ellas indican de que lo conocen y es originario de dicho municipio. La hoy fallecida fue identificada como Ilsi Kistán, de 35 años de edad, quien es maestra y muy conocida en el municipio de Zunilito, Suchitepeques. Hasta el momento el Ministerio Público se encuentra levantando el acta de rigor de la Oxisa para poderlo trasladar a la morgue del INASIF de Mazatenango. Informó para ustedes Freddy Rodas. Y tenemos también información del último momento que se genera en Escuintla, porque en este momento continúan los disturbios que empezaron aproximadamente hace una hora y media. Y vamos ahora a mostrarle a usted todo lo que está ocurriendo en el Embarcadero 2. Y es que iniciaron, como le decíamos, una serie de disturbios en el barrio El Embarcadero 2 del puerto de San José en Escuintla. Los mismos son protagonizados por pobladores de ese barrio contra agentes de la Policía Nacional Civil. Se desconoce en este momento si hay heridos o fallecidos porque el ingreso a esta área está cerrada por los comunitarios. La poca información que ha surgido hasta el momento da a conocer que una patrulla de la policía ha sido quemada y se desconoce el estado de los agentes que viajaban en la misma. También hay rumores que una niña resultó herida durante los incidentes, pero esto no se ha confirmado. Versiones preliminares dan a conocer que todo inició cuando aproximadamente 12 agentes de la institución policial llegaron al barrio El Embarcadero 2 para efectuar un operativo. Los vecinos los acusaron de ingresar por la fuerza a una vivienda sin tener la orden judicial correspondiente. Y fue allí cuando los pobladores iniciaron este enfrentamiento. Al principio se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, pero hasta este momento lo único cierto es que un automóvil de la policía ha sido quemado. Y esto está ocurriendo en el puerto de San José, como ustedes pueden ver en el barrio El Embarcadero 2. Hay más información. Un bebé que apenas pesó 3 libras al momento de nacer murió después de luchar contra la desnutrición. Un niño recién nacido con desnutrición crónica murió en el Hospital Regional de Chiquimula. El menor no pudo resistir debido a que su estado de salud era muy débil y delicado, ya que según su progenitora, Lidia Hernández Ramírez, por 5 días su pequeño no recibía ningún alimento. El menor fue rescatado por voluntarios de la Fundación Esperanza de Vida, quienes al percatarse de la situación viajaron a La Ceiba, Talquezal, en el municipio de Jocotán, para luego trasladarlo al hospital de Chiquimula, en donde el recién nacido de apenas 15 días no soportó y falleció en cuidados intensivos del referido hospital. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Un niño murió de un disparo en su propia casa. El causante de este infortunado incidente fue el padre del menor. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron llamados a una vivienda situada en la 17 calle y 22 avenida de Puerto Barrios, Izabal. Se les indicó que había ocurrido un asesinato. Al llegar, encontraron a un niño muerto dentro del inmueble. Sin dar crédito a lo ocurrido, el padre del menor dijo que el pequeño respondía al nombre de Jorge David Maradiaga y tenía 11 años. El hombre también dijo a los policías que él era quien había disparado. El hombre dijo a los agentes que estaba descansando y de pronto observó la sombra de una persona que caminaba hacia su domicilio. Se sintió amenazado, por lo que optó por sacar un arma de fuego que posee y disparó 2 veces contra la sombra. Posteriormente se acercó y se dio cuenta que se trataba de su hijo. Al llegar el Ministerio Público y evaluar el cadáver, constató que el pequeño presentaba una herida de bala en el rostro. Posteriormente llegaron delegados de la Procuraduría General de la Nación, pues en el domicilio donde ocurrió la tragedia solo habitaban el menor ultimado, su hermano menor de 7 años y el padre de ambos. El otro niño quedó bajo el resguardo de la PGN, mientras que el padre de los menores fue puesto a disposición del Juzgado de Paz Penal y por si fuera poco, este hombre carecía de la licencia respectiva para portar el arma de fuego con la que dio muerte a su propio hijo. Ni los trabajadores de los hospitales se salvan de las extorsiones. El personal del Centro Asistencial de Amatitlán reporta amenazas de delincuentes. Yo le puedo comentar lo que el personal, ellos comentan, ¿verdad? Que les han dicho, o inclusive las denuncias que están puestas. Sí les han pedido dinero
lo que convierte la llamada en un sistema de extorsión. Trabajadores del Hospital Nacional de Amatitlán se sienten amenazados por extorsionistas. Por ello, han reforzado la seguridad. Tenemos el apoyo en capacitaciones en salud mental al Hospital de Amatitlán. También hicimos aplicaciones de una herramienta específica que eso derivaba a un plan de acción que tenía que ejecutar el mismo Hospital de Amatitlán. Pero creo que lo más importante de este proyecto es que estamos viendo también por la seguridad del personal de salud pública. Hacia ahí va orientado. Claro que hay alguna infraestructura que protege al personal, con todo lo que ustedes escucharon de la videovigilancia, todo lo que se está trabajando de iluminación, todo lo que se trabajó en la protección de algunos ambientes que podrían ser objeto de saqueo, el fortalecimiento de algunos portones en entrada para la seguridad del personal interno. También se coordinan con agentes de la Policía Nacional Civil para que los resguarden. Hemos estado en muy buena comunicación y armonía con la Policía Nacional, nos ha prestado el servicio cuando lo hemos requerido, no solo en este caso, que fue un ejemplo. También hemos tenido casos en que el personal se ha visto amenazado por llamadas que no sabemos de dónde derivan. Han habido asaltos afuera del hospital de gente que pues, va al cajero a sacar su dinero o va hablando por teléfono, muchas veces los familiares comunicándose con los otros familiares para ver el estado del paciente y son asaltados. A la fecha, el Hospital Nacional de Amatitlán tiene en resguardo a 500 pacientes y diariamente se brinda atención en diversas áreas a más de 1000 personas. Y mientras los trabajadores del Hospital de Amatitlán se ven amenazados por extorsionistas, a nuestra línea de denuncias por WhatsApp llegan imágenes enviadas por nuestros televidentes en las que se ve todo lo contrario. Resulta que a las afueras del centro asistencial, varias personas esperaban recibir información de sus familiares recluidos en este hospital. Pero no tuvieron más opción que esperar mientras el personal terminaba otras actividades. Y como usted puede verlo en este momento en pantalla, estaban bailando dentro de las oficinas. ¿Qué le parece? Los afectados piden que se investiguen a qué se debe esta actividad que impidió que se les atendiera. Y vea usted, los ocupantes y el conductor de un taxi vivieron momentos de pánico en la avenida Petapa, en donde un pandillero asesinó a uno de sus rivales dentro del vehículo. Un integrante de la Mara 18 viajaba en el sillón trasero de un taxi. En la parte delantera, junto al conductor, iba un marero rival. El que ocupaba la parte de atrás llevaba un arma de fuego en el estómago, esperando el momento ideal para asesinar a su contrincante. Fue entonces cuando el semáforo de la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12 capitalina marcó rojo. De inmediato el sujeto se bajó, sacó el arma y disparó contra el marero rival, quien murió instantáneamente. Sin embargo, las balas perdidas alcanzaron a un estudiante de aproximadamente 17 años y a una mujer, identificada como Jennifer Ortiz de 22, quien se debate entre la vida y la muerte. Aunque el conductor salió ileso, narró el terrible momento que vivió al escuchar los disparos. No vi a la persona, yo solo escuché los disparos. No identifiqué para nada a la persona que disparó. Solo escuché los disparos y eso es lo único que escuché. ¿Ustedes son clientes de estos los que ya No es rotativo, es colectivo, perdón. Yo los llevo de 10 al 3, entonces es la hora que hay pasaje, ¿verdad? Que uno puede llevar nomás de a 10. ¿Pero usted vio a alguien sospechoso dentro? No vi para nada. Yo iba normal, todo iba normal, resucitó así de un rato a otro, ¿verdad? ¿Qué hizo usted cuando escuchó los disparos? Ponerme a orar, pedirle a Dios que Dios me guardara en ese momento, ¿no? ¿Usted sentía que tal vez era el ataque en contra de usted? Pues la verdad es que como uno ese ratito no puede prever cualquier cosa. Lo único que hice fue resguardarme, abrir la puerta de mi lado y agacharme y empezar a orar, y eso fue lo único que hice, ¿verdad? ¿No escuchó la conversación de ellos? No. ¿A dónde se dirigían cada uno? Pues uno iba a platicar conmigo que iba a estudiar. Y que iba tarde, pero gracias a Dios que no había tráfico, era lo único que él me decía, ¿verdad? Pero eso no veo que estaban
Él es el que falleció. El chico, sí, el chico y el otro que va al centro. El que iba en el centro. Van dos. Los dos van al frente. Además asegura que desesperadamente busca otro trabajo porque teme por su vida. La verdad que esto está difícil. Sí, me quedo sin entrar. Trabajar de claro, que ya temo de trabajar de esto y como se llama, es lo que yo, con lo cual yo mantenía a mi familia, sostenía a mi familia. Es el único recurso para... Es mi único recurso para sacarlos adelante. Y la verdad que sí, pido una ayuda, ¿verdad? La rivalidad entre bandas criminales ha cobrado la vida de decenas de víctimas inocentes. Otra magistrada pone a disposición su puesto cuando termina su periodo el 13 de octubre. Esta noticia y muchas más al volver de la pausa comercial. No cambie. Tenemos información de última hora, ya que decenas de niños migrantes no acompañados han retornado a nuestro país gracias a las acciones del presidente electo Alejandro Yamatei. Pero para poder ampliar esta información nos trasladamos con nuestro compañero Samuel Orozco. Así que muy buenas noches, Samuel. Adelante con tu informe. Hola, muy buenas noches, María René y televidentes de Noticiete. Hace más o menos 27 minutos arribó un vuelo comercial hacia el Aeropuerto Internacional Aurora, donde vienen menores no acompañados que permanecían en México. Estamos ubicados nosotros en este punto donde pueden observar en el área de protocolo. Es de mencionar de que estos menores no acompañados que venían de México, pues finalmente después de hacer varios procesos, se logra la gestión por parte del doctor Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala, y Enrique Beltranena. Estas personas que ya ustedes han escuchado, el doctor Alejandro Yamatei y Enrique Beltranena, ellos hacen una gestión en México, precisamente con la gobernadora Claudia Pavlovich del estado de Sonora, México. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Estas personas pues atienden el llamado que le hace el presidente electo, regresan a los menores, están entre los 14 y 17 años de edad. Ellos van a quedar en resguardo de la Procuraduría General de la Nación, y esto debido a que van a ser reubicados con sus familias por medio de la PGN, y sus seres queridos pues definitivamente ya están a la espera. Esto en los departamentos de donde han procedido, entre ellos Huehuetenango, Quiché, Jutiapa y otros departamentos de los cuales ya hay mucha expectativa de lo que está ocurriendo. En estos momentos físicamente no se encuentra aquí el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei. Sin embargo, ha habido mucha comunicación de la preocupación de que lleguen con bien hacia el aeropuerto hasta poder llegar a su casa de habitación en el momento que sean recibidos. También se puede mencionar entonces que luego de estas gestiones en el estado de Sonora, allí pues prácticamente ya han sido oficializados los datos del arribo de estos 20 menores, los cuales se encuentran en este momento ingresando al área de protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora, donde se hará un procedimiento legal, la custodia y todo lo que se tiene que realizar, y con mucha cautela, luego de mencionar de que son menores de edad, entre 14 y 17 años. Ahora, pues ya esta gestión realizada por el doctor Alejandro Yamatei y Enrique Beltranena ha sido finalizada con esto. Sin embargo, ellos han sido muy enfáticos en que va a terminar en punto hasta que sean entregados y den el abrazo familiar. Yo regreso al estudio principal. Samuel, muchísimas gracias por este informe, te agradecemos mucho, y pues bueno, es una noticia en desarrollo y por supuesto usted la conocerá de todo lo que vaya a seguir pasando, y la conoció aquí en Noticiete. Este viernes la Corte de Constitucionalidad protegió a 3 de sus magistrados para que no enfrenten un proceso de antejuicio, mientras el Congreso de la República analizaría una nueva solicitud de retiro de inmunidad. Mediante el otorgamiento de un amparo definitivo, el máximo Tribunal Constitucional impidió que avance en el Legislativo el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata, a quienes se señala por supuestas resoluciones violatorias a la Constitución, entre otros delitos. La acción legal en favor de estos fue interpuesta por varias personas en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia al remitir al Parlamento las diligencias de antejuicio contra los togados.
Sin embargo, los integrantes de la Corte de Constitucionalidad podrían enfrentar un nuevo proceso, pues según el primer secretario del Congreso, Estuardo Galdames, se estudia la posibilidad de accionar contra ellos por haber retrotraído los procesos de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. A decir del diputado, esta decisión pone en riesgo el orden constitucional, ya que será la primera vez que culmine el mandato de los magistrados del organismo judicial sin que se haya elegido a sus sucesores, diciendo las siguientes palabras: los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben estar conscientes de que ellos no son la Corte Celestial para estarse involucrando en temas que violentan la Constitución Política de la República. Además, calificó de golpe de Estado lo actuado por la Corte de Constitucionalidad en este tema y resaltó que los plazos establecidos en la Carta Magna son fatales y deben respetarse. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia reafirmaron su permanencia en el cargo y dieron validez jurídica a todo lo actuado por este poder estatal después del 13 de octubre. Durante un pleno extraordinario y a través de un acta, magistrados de la Corte Suprema de Justicia establecieron su permanencia en el cargo, al igual que de los integrantes de las salas y cortes de apelaciones. Además, dio validez jurídica a todo lo actuado después del 13 de octubre, fecha en la que constitucionalmente finaliza su mandato. Documentar el acta 45-2019, en la cual le da certeza y seguridad jurídica a las demás decisiones que se tomen a partir del día 13 de octubre del presente año, fortaleciendo el sistema jurisdiccional y administrativo de la actual Corte, las cámaras, así como de los magistrados, titulares y suplentes, quienes conforman las distintas salas de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. La idea es que al momento de que estos ejerzan sus funciones, como lo manda la resolución de la Corte de Constitucionalidad a partir del 13 de octubre del presente año, pues estos puedan validar sus actuaciones de la manera que estipula la referida acta. Días atrás, la Corte de Constitucionalidad, a través de una opinión consultiva, estableció que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debían continuar en el cargo hasta que sean electos sus sustitutos y dio validez jurídica a todo lo actuado por los togados. Para este sábado, los magistrados del organismo judicial se reunirán en el pleno extraordinario para darle posesión del cargo de presidenta a la vocal 1 Silvia Patricia Valdés, quien el pasado jueves puso a disposición su cargo al Congreso de la República. Estamos procesando información de última hora aquí en Noticiete. Se ha suscitado un grave accidente en la colonia Quinta Samayoa. Puede tener víctimas fatales, de lo cual informaremos en breve con imágenes y detalles. Esté pendiente de esta misma emisión de Noticiete. Volvamos a este tema de la Corte Suprema de Justicia, ya que la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada envió una carta al Congreso de la República, efectivamente, en la que pone a disposición su cargo a partir del domingo 13 de octubre, fecha en el que termina el periodo de la actual Corte Suprema de Justicia. Con fecha 10 de octubre, la vocal primero de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, envió una carta al organismo legislativo en la cual puso a disposición su cargo como magistrada de esa institución. En el documento, Valdés explicó que su decisión se basa en la finalización del plazo constitucional por el cual fue electa en el año 2014. Al ser consultada la funcionaria judicial en la Torre de Tribunales, se limitó a indicar que su decisión se basó en la terminación de los 5 años por el cual fue deslindada como magistrada para el Palacio de Justicia. Lo que pasa es que como terminó el plazo constitucional, para que el Congreso tuviera la opción todavía de si quería nombrar algún magistrado para que me lo supliera. Espera que se conozcan las próximas veces. Tendría que ser el día de hoy. El Congreso ya anunció que lo va a conocer hasta la próxima semana, hermano. Pero la próxima semana ya es tarde. ¿Cuál es el objeto, la finalidad de poner a disposición su cargo, magistrada? Porque finalizó nuestro periodo. En la carta, Silvia Valdés agregó que, como es de conocimiento público, las autoridades competentes no han decidido quiénes serán las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Además, continuará en el cargo desempeñando sus funciones hasta que su sucesora asuma el cargo. La carta de la magistrada Silvia Valdés será conocida por el Congreso de la República para su aceptación o rechazo en el Pleno del martes 15 de octubre. El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República se refirió a la decisión de la magistrada de poner su cargo a disposición a partir del próximo 13 de octubre.
El próximo martes, el Pleno del Congreso de la República conocerá la disposición al cargo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, cuyo plazo finaliza el 13 de octubre. De aceptarse la renuncia de la magistrada Valdés por parte del Congreso de la República, ¿se vería afectado el proceso de elección de magistrados? El diputado Fernando Linares explica. No lo afecta, porque en este cuadro vemos que aquí están los que se tienen que elegir, elegidos de la comisión de postulación, y aquí están los que eligen. El único que afecta es el número de decanos, porque esta es la cifra mágica repartidora. Si de repente deja de existir un decano porque colapsó la facultad de Derecho, este número se vuelve 11, y este número de 11 cambia 11 y 11, y cambia el total de la comisión, de los números de los integrantes de la comisión de postulación. Así es como debe analizarse, así es como lo dice la Constitución de la República. La Junta Directiva analiza presentar una querella en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tras reiniciar el trabajo de las comisiones de postulación de magistrados. Por supuesto que sí, nosotros vamos a presentar una querella formal en contra de los magistrados que votaron a favor de dejar sin efecto el proceso de la selección de los magistrados de corte y de sala, en virtud que consideramos que los plazos constitucionales son fatales y por lo mismo se respetan. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen que estar conscientes de que ellos no son la Corte Celestial para estarse involucrando en temas que verdaderamente violentan la Constitución Política de la República de Guatemala. Ellos deben de resguardar el contenido de nuestra Constitución y no estarla violentando por intereses particulares. También hay otro tema que preocupa a la Junta Directiva del Congreso de la República, por lo cual presentó una querella penal contra 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por la resolución en contra de la comisión que investigaba el actuar de la CICIG. Por los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato, la Junta Directiva del Congreso de la República accionó por medio de una querella penal en contra de Bonerge Mejía, Gloria Porras, Neftali Aldana y José Francisco de Matavela, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia es por intervenir con una resolución que dejó en suspenso provisional la Comisión Específica de Investigación a cargo de verificar las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Según el comunicado del Congreso de la República, la resolución contraviene el artículo 175 de la Constitución Política, que se refiere a que el Congreso de la República tiene las facultades para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Asimismo, se amparan en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Además, recalca que los magistrados, al otorgar los amparos en contra de la Comisión Legislativa, impide el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados y limita facultades enmarcadas en ley. La magistrada de la Sala de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo también puso a disposición su cargo a partir del próximo 13 de octubre. Katy Rosana López Rodríguez, vocal segunda de la Sala Tercera de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es la segunda que pone a disposición su cargo. La funcionaria judicial envió su dimisión al presidente del Congreso, Álvaro Arzú, por medio de una misiva que fue presentada este día en las oficinas de la Presidencia del Legislativo. López fundamenta su decisión con base al artículo 217 de la Constitución de la República de Guatemala, que reza: los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble de número a elegir propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien las preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada enfatiza que, de acuerdo a lo establecido por el artículo citado con anterioridad y por estar próximo a vencer el periodo para el cual fue electa, procede a poner a disposición el cargo de magistrada vocal segunda. Momento de la pausa, pero no cambie porque al volver tendremos información de última hora con nuestro compañero Samuel Orozco por un fatídico accidente que ocurrió en la Quinta Samayoa, donde parece haber 2 fallecidos. Ya volvemos.
Volvemos con la información de última hora. Ya lo anticipábamos, un grave accidente en la Quinta Samayoa. Se ha trasladado a este lugar nuestro compañero Samuel Orozco para brindarnos pormenores. Samuel, adelante. Queremos trasladarlo a toda la audiencia de Noti7. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Pellecer, María René. La verdad, lamentable lo que acaba de ocurrir. Un accidente de tránsito que se registra en la 9ª calle y 7ª avenida de la colonia Quinta Samayoa en la zona 7 capitalina. En este lugar un impacto fuerte, una colisión que se da. Una persona pues que iba conduciendo aparentemente pierde el control por exceso de velocidad supuestamente y va a colisionar inmediatamente. ¿Qué ha dejado esto? Hablamos de 2 personas menores de edad fallecidos lamentablemente. Ellos impactan en contra de un árbol, ahí es donde pues breves segundos antes perdió el control. Se desconoce si llevaban algún tipo de bebida alcohólica o no. Son situaciones que la policía ahorita está investigando, se está haciendo todo esto. Lamentablemente se reportan fallecidos 2 y una mujer que ha sido trasladada hacia el hospital Roosevelt. Las personas fallecidas, estamos hablando de Yair Rivera, de 16 años, y también Alex Lainez, de 17. Ellos iban a bordo del particular 319 DWB. Lamentablemente esto es lo que se reporta, pues ahora está en estado muy delicado, en el hospital Roosevelt, la que posiblemente también es menor de edad. Sin embargo, se están haciendo las averiguaciones correspondientes. Van a buscar cámaras para identificar cómo es que se registró el accidente, si alguien más pudo haber estado involucrado, algún otro vehículo, o simplemente fue por exceso de velocidad y ellos mismos pues provocaron esta tragedia, situaciones que tienen que investigarse en este momento. Imágenes captadas por un Fernando Pérez, quien ha indicado estos y nos ha hecho llegar estas imágenes que ustedes están observando. Francisco Pérez es la persona que ha hecho llegar estas imágenes. El tránsito vehicular se ha colapsado prácticamente, y recordar de que tenemos un WhatsApp de denuncias, ahí es donde Francisco Pérez se ha comunicado y usted también puede hacerlo, recordando entonces que somos parte de esto y le llevamos a usted en vivo en directo lo que ocurre en este momento. Regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco. Han llegado los bomberos voluntarios, también otras instituciones de socorro, los bomberos municipales. Vean ustedes estas imágenes, es que el vehículo quedó empotrado en el árbol en la Quinta Samayoa. Y bueno, este bulevar que parte de la iglesia de San José Obrero habría sido el escenario pues fatal de estos 2 jovencitos que tan solo a sus 16 años, Yanni Rivera y Alex Lainez, de 17, tuvieron que enfrentar una situación. Exceso de velocidad es lo primero que se maneja en el lugar, las primeras investigaciones, pero qué difícil para sus familias afrontar un accidente de esta naturaleza. Cualquier situación pudo haber sucedido, que empieza a investigarse. Lo cierto del caso es la muerte ya reportada de estos 2 jovencitos menores de edad, 16 y 17 años, escasamente tendrían su primera licencia. Información de última hora, muy lamentable, dolorosa, que trasladamos aquí en Noti7. Ya volveremos con más noticias. Algunos de los 6 biotopos del país están bajo amenazas del crimen organizado. Y es que según las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es necesario actuar pronto. Actividades de narcotráfico y otros hechos ilícitos han puesto en riesgo los biotopos, especialmente los que se ubican en el área de Petén y en la Laguna del Tigre, los cuales han sido invadidos y dañados, según explica el decano de la Facultad de Ciencias Químicas. Principalmente en el Petén, que están siendo altamente vulnerables a amenazas que conocemos en la región, como por ejemplo la narcoactividad, el paso ilegal de inmigrantes, entre otras actividades ilícitas, por supuesto, que están poniendo en amenaza el cuidado de nuestros biotopos, principalmente el que denominamos biotopo de Laguna del Tigre. Este es el que está siendo más amenazado. Nosotros mantenemos una comunicación a través de este Centro de Estudios Conservacionistas con entidades amigas, como por ejemplo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, y también con el Ministerio de Gobernación, con los alcaldes, con los gobernadores, para que en forma conjunta nosotros tratemos de solventar estas amenazas.
Oliva indica que ha necesitado el apoyo de otras instituciones para el resguardo de estas áreas protegidas para evitar que puedan hacerle más daño. Nosotros mantenemos una comunicación a través de este Centro de Estudios Conservacionistas con entidades amigas, como por ejemplo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, y también con el Ministerio de Gobernación, con los alcaldes, con los gobernadores, para que en forma conjunta nosotros tratemos de solventar estas amenazas. En Guatemala existen 6 biotopos, los cuales se encuentran en áreas protegidas del país, según la información del Centro de Estudios Conservacionistas, SECON. Una sala resolvió que el alcalde capitalino debe conservar su inmunidad luego que una jueza pesquisidora recomendara no retirarle el antejuicio. La Sala Segunda de Apelaciones resolvió en definitiva no levantar la inmunidad al alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, por lo que no puede iniciarse una investigación en su contra por un caso de financiamiento del Partido Unionista. Previamente, la juez pesquisidora Verónica Ruiz Blau, presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia, recomendó a la Sala Segunda no retirar el antejuicio del jefe edil. El Ministerio Público anunció que impugnarán la resolución. Quiñones era señalado por supuestamente haber usado recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana para financiar la campaña del Partido Unionista en el proceso electoral de 2015. En Guatemala circulan 3.714.002 vehículos. De ellos, 1.480.298, es decir, el 39.86% del total, son motocicletas. Y con el tránsito que cada vez se vuelve más pesado, el interés de las personas se ha centrado en conducirse de esta forma, con tal de llegar más rápido a su destino. Esa era mi primera moto. Era con la que yo empezaba a ser motociclista. Y la verdad es que ni el año me tardó. Ni el año me tardó del momento en que la compré al momento que me la robaron. Fue muy poco. 3 años pasaron desde aquel opaco episodio. El escenario fue el anillo periférico de la ciudad de Guatemala. Aquí se vive esa cultura de cargar motocicletas sin papeles. No sé si la mayoría son robadas o únicamente no cargan. Así que no se pierda este programa especial de Expedientes a las 8 de la noche este domingo por Canal 3. La verdad es que nunca sabemos cuando adquirimos algo de manera ilegal, ya sean repuestos, ya sea una motocicleta, como en ciertos lugares, en ciertas aldeas de ciertos departamentos y municipios de nuestro país, qué sangre ha corrido para que realmente nosotros podamos comprarlo. Así que de verdad vale la pena verlo. Un tema muy interesante, Expedientes este domingo. Por ahora es todo. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.